Estamos bien. En su pantalla una... ¿Cómo?
Muy buenos días, queridos odontonautas. Les saluda su amiga Diana Montoya desde el aula virtual de inteligencia dental. El día de hoy con una interesante conferencia patrocinada por nuestros queridos amigos de Dentsply, Sirona. Es un gusto para mí presentarles al doctor Fernando Barea. Muy buenos días, doctor. Bienvenido. Buenos días y bueno, gracias por la invitación. Es un placer para mí estar aquí en México y a través de la webinar de Dentsply Sirona para todo el mundo transmitiendo esta conferencia que es remoción de caries con materiales enzimáticos. Vamos a trabajar y a repasar esta tecnología como para que ustedes puedan hacer sus preguntas una vez que terminemos la conferencia. Cuando quieran podemos empezar, pueden ir formulando sus preguntas. Al final de la presentación vamos a ir respondiendo y vamos a ir sacándonos todas las dudas que tenemos sobre el uso de este producto. Vamos a empezar con la presentación. Brix Medical Science es un laboratorio de Argentina. Hoy Dentsply Sirona aquí en México, a través de su empresa, está presentando este gel enzimático, que es un removedor químico mecánico de caries. Vamos a ver los objetivos que tenemos para trabajar. Nosotros también tenemos una capacitación que son workshops que estamos brindando los stands de Dentsply Sirona. Es muy fácil de utilizar este producto y los pueden pedir asesoramiento y pueden acercarse a los stands y a los representantes de cada país para recibir un workshop en caso de ser necesario. Me presento, vengo de la Universidad Nacional de Rosario, Argentina. Soy odontólogo comunitario del Rotary Club Internacional, hacemos campañas de odontología rural y comunitaria. Pertenezco al Instituto Simoes, que investigamos y hacemos trabajos de investigación científica para CPCRAFT de la Universidad Cruzeiro do Sul de Sao Paulo. Trabajo hoy como asesor técnico y científico de Dentsply Sirona aquí en México. Y bueno, esto es todo, vamos a comenzar con la conferencia. El contenido es el que tienen en pantalla. Vamos a tratar y a repasar los principios básicos y una introducción previa a las nociones básicas de cariología, con aportes de muchos colegas, como van a ver a través de la conferencia, porque nos gusta citar los aportes, como es debido, de los colegas que tanto trabajo hacen para brindarnos sus investigaciones. La caries dental sabemos que ya es una pandemia, es uno de los problemas más grandes. Es democrática, no distingue clases sociales, no distingue rango, edad, sexo. Entonces, ¿qué está brindando la odontología a través de hoy para esta pandemia que ha trascendido fronteras? Por un lado, el tratamiento convencional, como ven aquí, en esta foto, con la turbina, ¿sí? Punciones anestésicas y demás, que hace que los pacientes vayan desarrollando una fobia hacia la odontología y cada vez sean más reacios a la consulta, postergando los tratamientos, y así la enfermedad va avanzando y va llegando a estadios mucho más agudos, donde las soluciones siempre son mucho más caras y el costo biológico es mayor. Entonces hoy venimos a proponer a través de estos medios enzimáticos, como es Brix 3000, una opción nueva de tratamiento para un tratamiento restaurador atraumático ya conocido, con una permanencia a nivel mundial de hace 40 años, con evidencia científica de esta técnica tan conocida y planteada allá por la década del 70 por el doctor Frenken, hoy adaptada con un sistema enzimático químico que digiere la dentina para que el odontólogo pueda retirarla de forma más sencilla. Esto es de la empresa BioLace, es un video de cómo el taladro dental produce microfracturas y daño del calor en nuestras piezas dentarias. Todo lo que yo voy a ir diciendo quiero que busquen una traducción clínica, porque este calor, aumentando la temperatura de la pulpa, va a interferir en la sobrevida y en el éxito de nuestras restauraciones. Ni hablar de las macro y microfracturas que se producen por la vibración de un taladro nuevo, piedras recién compradas y refrigeradas. Imagínense con piedras que ya no están en su eje y con un taladro que genere más calor. Esto va a hacer que nuestras piezas dentarias tengan accesos a través de estas macro y microfracturas, como vimos en el video de la empresa BioLace. Un poco tenemos que consensuar, porque cuando hablamos de carie dental hay muchas teorías, y bueno, yo traje un consenso de los 18 cariólogos más grandes del mundo,
que nos dicen hasta dónde debemos remover caries. Entre ellos está el doctor Biondal, la doctora Leal, Ricketts, y los que ven en pantalla y lo pueden descargar a través de PubMed, nos van a dar consensos y orientaciones de cómo debemos tratar la caries dental a nivel del 2019 como estamos en el presente. Entonces, este cuadro nos dice que tanto para dientes primarios como para dientes permanentes, la tendencia y los consensos y consejos de nuestros científicos cariólogos son remoción selectiva, mínima invasión en la odontología. Así como la medicina está girando hacia la mínima invasión, la odontología no se puede quedar atrás y es lo que refleja el cuadro que estamos mostrando en pantalla. Siempre nos guiamos a través de criterios ICDAS, los cuales tienen una clasificación. Lo bueno de esta escala es que ICDAS tiene varios escalones y eso nos hace tener diagnósticos más diferenciales. Esto es una clasificación de caries que se pueden hacer un entrenamiento vía web, que es gratuito, y nos van a dar recomendaciones de cómo debemos tratar cada tipo de estadio del 1 al 6, como ven en la pantalla. Más de uno lo debe haber hecho, pero para el que no, es un buen consejo. Entonces, esta es la remoción manual que planteamos, que están viendo en pantalla. La remoción manual convencional consta en hacer una apertura del esmalte, pueden ser con hachuelas, con openers, como lo dice la técnica de remoción atraumática convencional. Y una vez que llegamos a la dentina infectada, a través de unas cucharas, que vamos a ver que tienen una correlación con el tamaño cavitario, generalmente prefiero usar las número 10 a 12, que son las que van con la mayor cantidad de casos posibles. Y una vez que llegamos a nuestra dentina, vamos a hacer una remoción selectiva e inteligente, únicamente de nuestra dentina infectada, dejando la dentina que tiene la capacidad de reparar, de regenerarse, porque como todas las partes del organismo y como todos los seres biológicos, nuestras piezas dentarias tienen esa capacidad de defenderse, esa capacidad de regenerar y de defenderse ante la agresión bacteriana y ante la pérdida de tejidos que está ocurriendo en un proceso de caries dental. Ahí vemos en esta imagen cómo estamos con la cuchara ingresando por todos los bordes, cómo matamos bordes muertos y cómo buscamos siempre tener un filo, como se ve aquí en la imagen, nítido, para que nuestra restauración final tenga un sellado perfecto y el éxito del tratamiento esté asegurado. Vamos a pasar a la próxima diapositiva. Como les contaba en un principio, en la década del 70 se innova con esta técnica que empezó siendo una técnica que se usaba en el continente africano, la técnica de remoción atraumática, la técnica manual con cucharas, y notaron que tenía un desempeño muy productivo a la hora de la sobrevida de las restauraciones. Tanto así que en el año 1994 la Organización Mundial de la Salud identifica como un tratamiento seguro, óptimo y confiable para este tipo de lesiones. Y ya en el 98 la Federación Dental Internacional se acopla a esta movida que es la remoción. Esta imagen es cortesía de la doctora Liz Chen de Lima, Perú, que se le agradecemos, y nos muestra un recorrido por toda la historia de la remoción y los removedores químicos de caries. Comenzamos con el hipoclorito de sodio, como van a ver en las próximas diapositivas, y fue evolucionando porque el objetivo y la búsqueda era intensa de encontrar un producto que nos identifique qué dentina sacar, qué dentina dejar más allá de lo que podemos subjetivamente como clínicos identificar. Entonces se comenzó en el año 84 con Caridex, que vamos a ver de qué proviene el Caridex, y en esta línea de tiempo llegamos al año 2014, donde se presenta Brix 3000, que es un gel enzimático que hoy estamos aquí con Dentsply Sirona desarrollando y capacitando a los colegas. Caridex, el anterior removedor químico mecánico de caries, fue el hipoclorito de sodio. Era muy tóxico y irritante, y entonces se le fueron agregando estos productos químicos como el amino butírico, la glicerina, el cloruro y el hidróxido de sodio, y se convierte comercialmente como lo que conocemos como Caridex. Y luego se identifica que también era tóxico, irritante y demás, y se le agregan aminoácidos y se convierte en lo que hoy conocemos como Carisol. Esto es un artículo científico muy interesante de la Universidad Nacional de La Plata de Argentina, que pueden consultarlo vía la web. La Asociación Dental Mexicana, a través de la escala de Likert, que es esta escala que vemos aquí, que se identifica y hay un feedback con
los gestos, las posturas, las tensiones y hasta el llanto del paciente, tanto en niños como en adultos, como vamos a ver en estudios más adelante. Lo interesante de esto es que la Asociación Dental Mexicana nos cuenta que el 89% de los pacientes tratados con remoción químico-mecánica de caries no experimentan dolor a través de estos registros. Y creo que de un grupo de 100 pacientes que 89 no experimenten dolor, es bienvenido y es una puerta a la odontología de la mínima invasión que tanto estamos pregonando aquí a través de estos productos. Brix 3000 se presenta en el año 2014 en Buenos Aires con la colaboración de un gran colega y amigo, Galo Beltrán, Enrique Haddad, Sergio Cohen y Andrea Kaplan de Buenos Aires, y hicimos una presentación en el año 2014, un desarrollo previo, donde este producto tiene como principio activo la papaína, altamente concentrada y encapsulada. Vamos a ver que esta papaína, a diferencia de los productos que fuimos viendo en la línea del tiempo como removedores químicos de caries, tiene una alta concentración y una encapsulación. Eso lo hace diferente a cualquier producto que estuvimos viendo en esta línea temporal de la doctora Chen. Es de base acuosa y la acción fundamental es proteólisis. Y recuerden este concepto, rompe proteínas en dentina infectada. Cuando hablamos de dentina infectada estamos hablando de una dentina con una carga bacteriana altísima que no tiene la capacidad de regenerarse. Bueno, ¿qué son las enzimas? Vamos a ver un video del Ministerio de Educación de Argentina que nos explica en palabras sencillas, y vamos a hacer un repaso por las estructuras químicas de estas moléculas biológicas tan importantes. Espero que se escuche el audio, si no lo voy relatando. Bien, no hay problema. Por el punto de vista de la química, las enzimas son proteínas que están constituidas por estos ladrillos que estamos viendo en pantalla, llamados aminoácidos. Estas proteínas son moléculas grandes, la nuestra en este caso fundamental es la papaína, y lo importante, como van a ver en esta animación tridimensional, es que una misma molécula de papaína puede trabajar varias cantidad de veces en los sustratos para convertirlos en productos. Entonces, ¿cuál va a ser nuestro sustrato? Las fibras colágenas de la dentina infectada. Y va a producir un producto de hidrólisis, un producto necrótico blando, que vamos a ver en las fotos posteriores a los casos. Y clínicamente, nuestra traducción de todo lo que digamos, vamos a hacer una traducción clínica. Nosotros como odontólogos vamos a notar, a percibir a través de nuestros sentidos que vamos a contar con una dentina sumamente blanda y más fácil de remover. ¿Cómo trabajan las enzimas? Bajan la velocidad de activación de una reacción, como vemos en el ejemplo del gráfico. Transcurren mucho más rápido, como vemos estas ardillitas en la montaña, que están a una velocidad mucho mayor. Ese es el modo de acción de las enzimas. Volvemos a Brix 3000, que es un gel enzimático, es único en el mundo por ser proteolítico, altamente concentrado y de tecnología encapsulada. Tiene acción selectiva, sabe qué dentina dejar y qué dentina sacar. Nos ahorra el trabajo a los clínicos, es una enzima inteligente de qué dentina debemos remover y cuál debemos dejar. Eso es sumamente importante, es selectivo y quiero que recuerden ese concepto. Tiene tecnología de emulsión buffer encapsulante, EBE, que vamos a desarrollar más adelante, que da características muy, muy importantes. Es fácil de usar, es inocuo y se usa para remoción atraumática, como habíamos hablado. Como vemos en la diapositiva actual, la remoción con compuestos papaínicos no es nuevo en la odontología. El primer estudio que encontramos fue en el año 1900 por el doctor Harlan en Filadelfia, que fue un endodoncista que a través de investigaciones llega a la conclusión de que los compuestos papaínicos eran capaces de remover tejidos necróticos infectados. Ahora, estos tejidos infectados removidos tenían un efecto secundario, porque la papaína que usaban era altamente tóxica, e irritante para los tejidos periféricos. Vamos a ver, después en el año 57 se repiten estudios, en el 78, en el 99, hasta los de hoy actuales, que vamos a ver en los slides más adelante. Vamos a hacer un foco en la papaína, que es la enzima que contiene Brix 3000. Es una endoproteína similar a la pepsina humana, entonces cuando hablamos de pepsina humana nos referimos a jugos gástricos.
tiene acción digestiva, como la pepsina humana. Por eso ablanda, proteoliza, come el tejido infectado. También tiene acciones secundarias que son muy importantes y una traducción clínica, e insisto con esto, porque tiene acción bactericida, bacteriostática y antiinflamatoria. Cuando tenemos una acción antiinflamatoria, piénsenlo desde el punto de vista de la pulpa dental. La acción antiinflamatoria, cuando nosotros ejercemos un acto operatorio, queremos que nuestra pulpa no reciba más inflamación ni más agentes inflamatorios de los que estuvo recibiendo con el mismo proceso de caries. Entonces, Brix 3000 va a ser un gel que va a empapar durante mucho tiempo, durante 6 a 10 minutos, esta dentina infectada. No solo va a ser una baja en la carga microbiana, sino que va a producir una acción antiinflamatoria en la pulpa dental. Clínicamente vamos a tener posoperatorios menos ruidosos, porque nuestra pulpa va a estar menos desinflamada y vamos a tener una sobrevida mayor y un futuro mejor en las restauraciones que vamos a hacer con este tipo de técnicas. Aquí tenemos un gráfico de la Universidad de Salamanca que nos muestra la estructura molecular de la papaína. Son moléculas grandes, pero como ven aquí estas tijeras, estas son las encargadas en estas proteínas, como son las fibras colágenas, de empezar a cortar y a separar y a ablandar la dentina infectada. Estas son proteasas. Brix 3000 es una proteasa, un proteolítico, rompe tejido infectado, rompe las fibras colágenas de esta dentina infectada. Brix 3000 les decía anteriormente que es un producto altamente concentrado a nivel enzimático, y esto lo hace único a nivel mundial porque tiene la tecnología de emulsión buffer encapsulante. ¿Qué significa? En palabras sencillas, la emulsión buffer encapsulante es un procedimiento que se hace al principio activo, que es la papaína, que es como un escudo que protege a la enzima de los cambios externos, pero también, como recordaban en el estudio del Dr. Harlan en Filadelfia en el año 1900, hace que esto no sea irritante. Hay reciprocidad. Entonces, la enzima va a estar protegida y nuestro paciente va a estar protegida por esta tecnología de bioencapsulamiento. Y este concepto creo que es uno de los que más me gusta porque es reciprocidad enzima-paciente. Lo hicimos ayer en el curso, lo concentramos con los doctores que estuvimos haciendo el workshop y llegamos a la conclusión de hablar de reciprocidad enzima-paciente. ¿Por qué? Porque la enzima no va a dañar a los tejidos periféricos, no va a dañar a los fibroblastos pulpares, ni va a irritar a la pulpa. Y también los medios hostiles, como son el pH, la temperatura y demás, no van a afectar al desempeño enzimático. Y lo van a ver clínicamente en los casos que vamos a pasar a continuación. Mantiene nuestras propiedades, le da mayor estabilidad enzimática, permite trabajar en medios hostiles y es 5 veces más concentrada que cualquier compuesto papaínico. Esto va a aumentar la actividad proteolítica y va a mejorar las propiedades AAA, que son antiinflamatorias, antibacterianas y antisépticas. Lo más importante que hablábamos de esta tecnología de bioencapsulamiento EVA es que no produce irritación ni inflamación. Gracias a esto logramos una diferencia de cualquier compuesto papaínico conocido en la historia de la odontología, con 600 unidades por miligramo como máximo, a 3.000 unidades internacionales de concentración enzimática como tiene Brix 3000. ¿Para qué está indicado? Para remover lesiones sin compromiso prepulpítico. Lo importante de aquí es que el diagnóstico debe ser, al igual que cualquier acto operatorio, certero, porque nunca vamos a hacer un acto operatorio en un paciente que tiene una fístula, que tiene una imagen radiográfica con patología prepulpar. Eso va a estar derivado para un tratamiento endodóntico. Entonces, nosotros vamos a aplicar los mismos criterios diagnósticos para hacer una remoción químico-mecánica enzimática con Brix 3000 que como para un tratamiento de remoción convencional con turbina. Entonces, la pieza no tiene que presentar ninguna sintomatología prepulpítica y el paciente no nos tiene que expresar ninguna historia, en su historia clínica ninguna sensación que nos haga percibir algún indicio de que esa pieza va a ser endodonciada en un futuro. ¿Y dónde actúa Brix 3000? Dijimos que era un proteolítico. Brix 3000 actúa a nivel de las fibras colágenas de la dentina infectada. Las fibras colágenas son como esta cuerda que ven aquí en la imagen abajo de la derecha, que por varios mecanismos, puede ser por mecanismos
bacterianos, proteolíticos con enzimas bacterianas que producen esta degradación de la fibra colágena en la dentina infectada. Y también tenemos mecanismos de autodestrucción, de autólisis. Ácidos bacterianos hacen iniciar una autólisis en estas fibras colágenas, como ven en la metáfora de la soga a punto de cortarse, donde esta fibra colágena queda deshilachada, pero ahí todavía tiene la acción de regenerarse. Esta imagen de arriba en blanco y negro son ultraestructuras de las fibras colágenas, son esas hebras muchísimo más finas, y los puntos que identifican aquí, en la próxima imagen, son los puntos intercatenarios, son puentes intercatenarios de hidroxi e hidroxilisinoleucina, que son los responsables de la reversibilidad o no de nuestro proceso carioso. Este es un slide del doctor Heraldo Pesaresi de Lima, que gentilmente siempre trabaja a codo conmigo, y se aprecia mucho su trabajo y se lo respeta. Y nos dice que a nivel ultraestructural disuelve los enlaces no covalentes de estructuras colágenas. Son las uniones hidrógenas entre las cadenas peptídicas y enlaces entre los péptidos por hidrólisis electroestática. Atención, no disuelve enlaces covalentes cruzados, que son las uniones entre las triple hélices. Esto es un nivel mucho más reducido, mucho más microscópico, pero para quien quiera tenerlo presente, está bueno traerlo. Y esta es otra imagen, porque vamos a ver, y es muy importante, del primer consenso que usamos de cariología de los 18 doctores más importantes a nivel mundial. Vamos a ver una imagen de la lesión, como ven aquí en la figura. Luego vamos a tener una compatibilidad a nivel histológico, cómo se ve a nivel histológico nuestra lesión. Y esto es importantísimo, porque aquí entra en juego la percepción clínica del odontólogo. Entonces son las manifestaciones que nosotros sentimos como operadores en esa lesión. Y les pido que tracen líneas paralelas, como paso aquí la flecha indicando en el gráfico, porque vamos a tener una dentina suave, muy blanda, con una consistencia muy cremosa, pastosa, altamente contaminada a nivel histológico, como ven aquí, que se remite a esta figura. Luego vamos a buscar una dentina que es parecida al cuero, es la zona desmineralizada. Fíjense que comienza a bajar la carga microbiana y nos encontramos aquí. Cuando buscamos el grito dentinario, como se hacía anteriormente en la odontología y como muchos aprendimos en dentistería, vamos a encontrarnos con tejidos muy profundos cercanos a la pulpa. Entonces los conceptos y los consensos de odontología contemporánea hablan de buscar una dentina que tenga una textura similar al cuero. Vamos a ver cómo identificarlas. El grito dentinario ya quedó en la historia de odontología, y miren aquí, en la imagen de la lesión, cómo nuestra cavidad va a ser mucho más pequeña, va a ser solamente esto que estamos mostrando con el cursor, a diferencia de una lesión mucho más grande de buscar el grito dentinario, que muchas veces no se encuentra. Cuidado con buscar dureza en nuestras piezas dentarias a la hora del diagnóstico, porque el grito dentinario ya se demostró que ultraestructuralmente a niveles muy pequeños no nos podemos dar cuenta si hay o no una lesión activa, menos con un explorador buscando tratar el grito dentinario. Y cuando hacemos los workshops, los colegas que capacitamos, siempre le pido que manejen estas dos imágenes, porque por mucho tiempo la dentina infectada y la afectada se confundieron, y es muy difícil para el clínico llegar a una identificación objetiva. La dentina infectada, como lo dice la palabra, cuando hay infección hay carga bacteriana. Por regla general, en la medicina lo que es infección debe retirarse, entonces vamos a retirarla, la vamos a proteolizar. Es una dentina que está muerta, que está necrótica, con alta carga bacteriana. En cambio, la afectada está vital, está viva, y la consistencia es similar a este queso de rallar. Cuando buscamos una dentina infectada, al secado, va a tener esta estructura irregular parecida a los copos de maíz en la alimentación. La dentina vital, por el contrario, es muy parecida a este queso de rallar que se usa, y en la técnica de restauración atraumática nos dice que es esa dentina que cuando empezamos a pasar nuestra cuchara sale como limallas, como un aserrín de madera. Ahí debemos frenar nuestro acto operatorio, porque la dentina restante va a ser una dentina que es comprobada por muchos estudios, es una dentina vital
que tiene la capacidad de regenerar. Entonces, en conclusión, es una es una enzima inteligente porque sabe distinguir qué es infectado y qué está afectado, qué hay que sacar y qué hay que dejar. Una vez que la enzima llega al tejido vivo, al tejido que tiene esas fibras colágenas, con toda esa dentina, con esa capacidad de cicatrizar, de regenerarse, como dijimos al principio de la conferencia, la acción enzimática de Brix es frenada por dos mecanismos. Uno es fisiológico porque la alfa-1 antitripsina es una antiproteasa que está presente en todos los seres vivos. Entonces frena, pone una barrera para que esta enzima nos siga digiriendo. Y otro mecanismo es un mecanismo microfísico porque cuando llegamos a un tejido sano, nuestras fibras colágenas están tan densamente formadas, tan sanas, que no pueden ser penetradas para la enzima y luego ser digeridas. Entonces, estos mecanismos son defrenados, hace que la acción sea selectiva e inteligente de la enzima y nos dé a nosotros la tranquilidad de que vamos a llegar a buen puerto con nuestros tratamientos y sacar solamente la dentina que se debe remover. Esto es de mi amiga Ana María Rodríguez de Colombia, son estudios en un compilado, los pueden descargar de la página del laboratorio y queremos saber si nuestra enzima es biocompatible, si es eficaz, si tiene acción antimicrobiológica, qué pasa con el contenido mineral post-tratamiento, si hay alguna interferencia en nuestro adhesivo posterior y si tiene efectos sobre la pulpa dental. Ya sabemos que si la pulpa dental está bien diagnosticada en nuestra pieza, es una pulpa viva, nuestra acción enzimática no va a tener ningún efecto por más que la dejemos mucho tiempo ahí. Este es un estudio que hicimos con la doctora Laura Sereni y está auditado por la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Rosario. Comparamos acción enzimática versus método tradicional y obtuvimos que obviamente el paciente siempre opta por la técnica de restauración enzimática con Brix 3000 porque es mucho más amena, es menos ruidosa y se evitan mucho las punciones anestésicas y el uso de la turbina. Está publicado en IDS hace 2 años en Alemania cuando fui por última vez y en Dental Tribune Latinoamérica. Este artículo está hecho con la doctora Sereni también de Rosario, Argentina, para CPCRAF, es de la Asociación Paulista de Cirujanos Dentistas y habla de la eficacia de Brix 3000 en adultos. Vamos a ir pasándolos porque son muchos. Quien quiera ahondar un poco más de detalles, vamos a buscarlos en la página del laboratorio. Este es un estudio del Journal de Australian que nos dice que el método químico-mecánico de caries dental muestra ser una alternativa adecuada para la remoción conservadora de una lesión de caries dental. Se mostró menor tiempo de trabajo y vamos a ver otro estudio porque el tiempo de trabajo es fundamental y el potencial de mejorar la característica de la dentina residual. Y vamos a ver tiempo de trabajo y dentina residual en los próximos casos. Esto es gentileza también de Heraldo Pesaresi de Lima. El doctor Lorenzana me envió una foto que es muy pragmática, muy gráfica, porque aquí vemos el gel intacto recién salido de su tubo y aquí vemos la mixtura, la mezcla, la unión entre el gel y la dentina y la capa de fibrina. Entonces va a ser una forma de identificar hasta dónde tenemos que seguir removiendo. No es que el gel cambie de color, sino que esto se arma una turbidez y pierde el aspecto cristalino celeste. También tuvimos que hacer pruebas para la FDA y la Comunidad Europea durante 7 días para ver el potencial alergénico y el potencial antiinflamatorio de este producto. Y durante 7 días hicimos topicaciones en conejos, en iris, córneas y conjuntivas y parches oclusivos en piel. Se ponen en piel, se dejan durante 7 días y se evalúan signos inflamatorios, como así también en iris, córnea y conjuntiva, que son barreras muy finitas de tejido para demostrar que no hay inflamación. Y miren los resultados. Después de 7 días de evaluación, son 7 días de evaluación, el resultado es 0 en estos tejidos vivos, pero no porque Brix 3000 sea mágico, sino porque si recuerdan el slice de la acción frenada por la alfa-1 antitripsina y las fibras colágenas intactas, estos conejos
estaban vivos, entonces tenían alfa-1 antitripsina en su sistema que frenaba la acción enzimática, es un anti-Brix la alfa-1 antitripsina, frena esa acción enzimática, y también tenían fibras colágenas sumamente formadas, sumamente densas, entonces no podían ser penetradas para su posterior digestión. Esa es la razón por qué estos estudios dan 0. Esto es la Cátedra de Microbiología de la Universidad de Buenos Aires y llega a la conclusión que Brix 3000 tiene una acción similar en microorganismos asociados a placa dental. Casos del doctor Sergio Cohen que pueden buscar en Dentsply, donde hay resoluciones de alta estética. Sergio es un maestro gourmet de la odontología argentina. No nos cansamos de aprender y valoramos muchísimo el trabajo. Por favor, investiguen los trabajos de Sergio, no solo de remoción enzimática, sino de operatoria dental en general. Van a aprender muchísimo como fue mi caso. Esto también es de Heraldo, con sus casos, y la verdad que Heraldo tiene unos casos muy buenos para que ustedes investiguen en la web. Aquí está el Facebook del doctor para que puedan acceder a sus casos. Hay un metaanálisis que habla de la supervivencia a corto plazo de los tratamientos de restauradores atraumáticos, que es del 85%, es altísimo. No tengan miedo a hacer restauración atraumática porque la sobrevida de este estudio de metaanálisis, que reúne un montón de estudios científicos, es del 85%, es altamente. Y este nos habla sobre la no citotoxicidad a nivel de fibroblastos pulpares con tratamiento enzimático. También tenemos una investigación en el libro de Salud Oral y Discapacidad de la doctora Norma Picasso, que está en discapacidad, en el área de discapacidad nacional de la República Argentina. Es un libro muy, muy bueno para buscar información sobre estas técnicas, porque realmente están indicadas en pacientes que son reacios y necesitan de estas técnicas sumamente atraumáticas, sumamente confortables, para no sentirse tan agredidos y que accedan a este tipo de tratamientos. Brix 3000 en casos y un reporte de la Universidad Paranaense de Brasil, lo pueden descargar en la página del laboratorio también, que habla de la eficacia, como habíamos visto en el primer slide de la doctora Ana María Rodríguez de Colombia. Y vamos a ver las ventajas. Conserva tejido sano porque dijimos que solamente va a proteolizar la dentina infectada. Baja el uso de instrumentos, disminuye el riesgo de exposición pulpar, porque nuestra pulpa va a quedar con una brecha muchísimo mayor a que si hiciéramos una remoción con turbina donde no tenemos la capacidad de seleccionar qué dejar y qué sacar. Disminuye el uso de anestésicos. Los casos que van a ver son todos sin uso de anestésicos, no porque Brix 3000 tenga un efecto anestésico, sino porque al degradar la dentina infectada, la dentina que debe ser removida se remueve muy fácilmente y no ejercemos presión sobre las piezas dentarias. Las cavidades que vamos a ver en los casos más adelante quedan retentivas y rugosas. Insisto en ver cómo queda nuestra cavidad residual para una posterior adhesión. Lo vamos a ver en los casos de fotos. Podemos hacer varias cavidades en una sesión. Esto es importantísimo porque vamos topicando diferentes cavidades y vamos limpiando, porque esto va a tener una autolimitación. Utilizamos un instrumental básico, en mi caso solo un instrumental para todos los casos, es accesible y como recordamos tiene propiedades proteolíticas porque come proteínas, es una proteasa que come fibras colágenas únicamente degradadas que no pueden cicatrizar y no pueden regenerar en el tejido dentinario infectado. Es antiséptico, antifúngico, antiinflamatorio y bactericida. Estas son todas las propiedades. Hacemos odontología comunitaria porque es sumamente fácil de utilizar en campos, con la doctora Rusalto, Laura Vival de Ecuador, con Leo, con campañas rotarias de Rotary Club. Fíjense de qué manera se puede trabajar muy fácil la versatilidad de Brix 3000 es que pueden ofrecerlo en su consultorio como un tratamiento con características de confort, de ahorro de tejido biológico para su paciente. Pueden venderles comodidad a sus pacientes y eficacia, pero también pueden hacer este tipo de campañas donde no necesitan trasladar instrumental, ni compresores, ni grandes equipos, debido a la versatilidad de este compuesto. El rendimiento para un pomo de 3 mililitros es aproximadamente 45 casos.
Siempre viene la pregunta, porque las primeras veces el operador y el entrenamiento es fundamental, como vamos a ver en un estudio más adelante, y vamos a ver en el tema de protocolos que tienen que usar muy poca cantidad, porque si recuerdan la diapositiva que nos contaba que una molécula de enzima puede trabajar varias veces, entonces esto significa que no necesitamos mucha cantidad ni llenar nuestra cavidad con gel enzimático para que trabaje bien. Solamente hacerlo a manera de barniz en nuestra cavidad va a tener una acción enzimática proteolítica exitosa a la hora de remover. Entonces, vamos más adelante a verlos en protocolos. ¿Qué necesitamos para realizar este tipo de restauraciones enzimáticas? Solamente una gota de gel Brix 3000, equivalente a medio grano de arroz por cavidad, y una cuchara que varía, depende del tamaño cavitario, no tienen que ser de estas marcas comerciales súper costosas. Con una cuchara de una marca convencional, no muy sofisticada, podemos hacer las remociones porque las dentinas se ablandan de una manera súper notable. Fíjense que los filos muchas veces en las cucharas terminan rompiéndose estos extremos de la fuerza que tenemos que hacer en la técnica convencional. En cambio, con técnica traumática vamos a evitar la ruptura. Este es el protocolo que dice el fabricante. Se aísla con rollos de algodón, como vemos en la imagen. Y aquí yo tengo una crítica para este video, constructiva, que han llenado la cavidad. Y recuerden que no es necesario llenar la cavidad de producto. Solamente haciendo una topicación al estilo barniz, nuestra enzima va a trabajar. Los protocolos y demás están en los videos, los vamos a dejar al final de la restauración, y obturamos con cualquier material de obturación. Una vez que nuestra caries está removida, los pasos siguientes son idénticos a la de la operatoria dental convencional. Entonces, recuerden que no hay que llenarlos. Esto es del doctor Alexandre Magnos de Brasil. Es un protocolo que también se los voy a dejar en video. Y en resumidas cuentas, es fundamental para el protocolo tener un buen diagnóstico. El diente que tiene una sintomatología prepulpítica no va a ser apto para una remoción, tanto enzimática como una remoción convencional. Ese diente, con la historia clínica, con los estudios complementarios, va a ser derivado de una endodoncia. Sin embargo, si vemos grandes cavidades y el paciente está asintomático, hay silencio clínico, podemos proceder con nuestros tratamientos. Hacemos una aislación que puede ser con rollos de algodón o con aislamiento absoluto. En mis casos prefiero, por el tipo de pacientes que me toca trabajar, con rollos de algodón porque no soportan el aislamiento absoluto. El beneficio del rollo de algodón es que a la enzima se la ha bioencapsulado, entonces hay reciprocidad y no lastima al paciente, ni la saliva del paciente interfiere en el desempeño clínico de nuestro tratamiento. Hacemos una profilaxis, un lavado, un secado, colocamos el producto a forma de barniz y removemos el tejido infectado con movimientos pendulares y sin presión. Luego lo reaplicamos y hacemos un nuevo raspado. ¿Recuerdan la fotografía del doctor Lorenzana, donde el gel es un indicador de tratamiento porque la mezcla de ese tejido de fibrina con el azul cristalino del gel va produciendo un cambio de aspecto, de opacidad, que nos va indicando si todavía queda tejido por remover. Acá vemos una maqueta que está en tiempo real en el canal de YouTube, que pueden acceder, paso a paso explicado cómo deben hacer esta remoción. El tiempo de este tratamiento fue de 6 minutos, está en tiempo real, acá lo ven resumido, 3 aplicaciones, y siempre empezamos por las paredes laterales. Último, dejamos las paredes más riesgosas. O sea, ¿para qué? Para que durante ese tratamiento esas paredes riesgosas sean impregnadas por esta sustancia antiséptica y nos dé la posibilidad de removerlas sin tanto riesgo. No es necesario lavar entre una aplicación y otra. Como ven aquí, yo siempre guardo y les recomiendo guardar el material que se extrae a modo de guía en sus primeros casos. Fíjense cómo el gel, cuando va avanzando la remoción, genera un aspecto mucho más translúcido. Y por último voy al piso cavitario. Cuando nos entrenamos para endodoncia, nos hacían hacer una proyección de la cámara pulpar y
les aconsejo lo mismo en este caso, porque al hacer una proyección virtual de la cámara pulpar, nos vamos a escapar cuando hacemos remoción de caries. Y para lo último vamos a dejar estas paredes cercanas para hacer una remoción mucho más segura. Este video les recuerdo que está en el canal de YouTube, donde pueden consultarlo paso a paso. Y siempre me preguntan si al final de la restauración tengo que soplar con jeringa triple. Si el paciente no está anestesiado, la remoción de este tejido blando no va a dolerle, porque es un tejido necrótico. Pero si hago un disparo de frío, ahí va a tener sensibilidad. Entonces mi consejo es, hagamos con torunda de algodón una limpieza de la cavidad para después hacer la restauración. Esto es Fundación Creo de Córdoba con la doctora Silvia Sorokin. Hicimos un reciclado de estos instrumentales como los exploradores que ya no funcionan. Los podemos usar como cuchara de remoción, es uno de mis instrumentos preferidos. Lo biselan y tienen un instrumento para trabajar y raspar. Caso clínico extremo, si ven pulpa rosa traslúcida de un paciente casi 35 años, bruxómano y demás, se quiere cambiar esta amalgama y se encuentran con caries. Este paciente está derivado a endodoncia en el año 2014 y yo intento, consensuando con el paciente, una remoción selectiva con Brix 3000 y miren 2 años después, el paciente después del tratamiento tiene silencio clínico. Evaluamos primero con un diagnóstico, una historia clínica, de que no haya sintomatología prepulpítica ni imágenes que nos hablen de lesiones periapicales. En ese caso hubiese sido evaluado. Solamente a este paciente lo habían derivado a un tratamiento endodóntico por lo jugado de este caso, por lo peligroso y lo riesgoso de este cuerno pulpar, como ven acá en la imagen del 2014. 2 años después, para un control, sigue con silencio clínico y miren cómo la pulpa dental fue retrocediendo y creando una barrera, frenando la acción de esa agresión. Entonces esto es una barrera de cicatriz, como hablamos en un principio. Y hace poquito, Emiliano, que es el paciente portador, el dueño de esta pieza dentaria, viene a mi consulta en Carcarañá, donde tengo el consultorio, y encontramos esta resolución. Miren, el cuerno pulpar sigue intacto, Emiliano sigue bruxando, pero la pieza no fue endodonciada, no hubo necesidad de hacer un tratamiento de conducto en un paciente donde se pierde la propiocepción, suponiendo que seamos un conducto en esta pieza, pierde la propiocepción. Es altamente riesgoso porque el bruxómano termina haciendo una fractura, generalmente de Furca. Entonces, prolongamos la vida 5 años de esta pieza dental y no sé cuántos años más. Vamos a hacer los seguimientos del caso de Emiliano, pero es un caso modelo porque es un caso muy jugado. Y si veían la primera foto del caso de Emiliano, como ven aquí en el slide anterior, está rosa la pulpa, está transparente, teníamos una proximidad extrema. Se los traje para que ustedes vean que en estos casos, Brix 3000 no va a producir una irritabilidad como lo hace el eugenol o algún compuesto químico. Y aquí está el caso final, como veían en pantalla. Este caso es de Vanessa, una paciente embarazada, porque puede ser utilizado en embarazadas. Y acá vuelvo con la identificación clínica de la dentina infectada, porque quiero que hoy se vayan con conceptos clínicos que lo puedan aplicar en su consulta. Esto es dentina infectada, esto es dentina muerta. Esto es parecido a los cornflakes. Está desorganizado y no puede regenerarse. Esto es dentina muerta mezclada con Brix 3000. Acá está la mezcla del necrótico, tejido necrótico con el Brix 3000. Y acá el caso final, una dentina afectada, vital, que tiene la capacidad de regenerar. Y miren los bordes del esmalte, cómo se van autopuliendo con el raspado de la cuchara. Aspecto similar al queso en dentina muerta, uso de Brix 3000 enzimático con tecnología EVE de Dentplazirona, queso de rallar, dentina vital, finaliza nuestro tratamiento y evitamos un tratamiento de endodoncia. ¿Qué hubiese sido esta pieza de Vanessa embarazada? Es un caso que hicimos sin anestesia. ¿Qué hubiese sido de este caso con el uso de la turbina y rotatorios? Dirección Provincial de Odontología de Carolina Islas de la provincia de Córdoba, un trabajo maravilloso en odontología rural y comunitaria, casos de estos caninos que comienzan con una lesión grande vestibular,
súper jugados porque es un paciente joven con una cámara pulpar exageradamente grande y hacemos una remoción. Esto falta la foto final, falta afilar los bordes del esmalte aquí, que pueden hacerlo con una piedra o con una fresa. De vuelta con mi amigo Pesaresi de Lima, un caso que tienen desarrollado en la página web. Como ven, aislamiento absoluto. En mis casos, realmente yo no trabajo con aislamiento absoluto, debería, pero el tipo de pacientes que van a mi consulta realmente no están totalmente negados a la odontología. Miren los cambios a nivel de tejidos, como ven en el cursor. Esta lastimadura se produce por el clamp del aislamiento absoluto y no es por la acción enzimática. En la Universidad de Sofía, Bulgaria, donde estuvimos en septiembre del año pasado trabajando con los doctores en casos de Bridge 3000. Y vamos a ver estas microfotografías que hay semejanza con los distintos métodos de remoción, ya sea químico-mecánica o con turbina, en la formación de barro dentinario, por el tema de adhesión que estuvimos hablando, esto lo estuvimos hablando al principio. Entonces, esto nos indica que la formación de barro dentinario es similar en los 4 métodos de remoción que se evalúan en este caso, principalmente con turbina y demás. Lo pueden descargar completo. Volvemos, porque todos preguntan si la remoción atraumática, porque el paciente no solo quiere que no le duela, sino quiere estética. Y la remoción atraumática da la posibilidad de que nuestros casos también queden estéticos. Miren el caso maravilloso de mi querido Sergio Cohen de la Universidad de Buenos Aires, de esta caries interproximal, y cómo llega la resolución estética de este caso. Vamos a verlo en fotos más definidas. Lo pueden descargar de la página de Dentsply también. Es un caso de la revista Dentsply, tienen el enlace al final del curso. Se coloca Bridge 3000, se trabaja por Palatino, se hace un afilado de los bordes de esmaltes, en este caso lo afiló con turbina, y miren el resultado final de este genio de la odontología. Acá tenemos otro caso extremadamente jugado, para que vean material necrótico, como ven con el cursor. Aplicamos Bridge 3000, en este caso solamente con rollos de algodón. Comenzamos a ver la dentina vital. Deberíamos frenar, pero si quieren seguir un poco más, esta es la resolución final con un esmalte sumamente nítido. Y este caso es de otra paciente, de Susana, con una desobturación de un composite, una recidiva de caries. Lo tratamos con gel enzimático. Fíjense cómo la saliva interfiere, toca la enzima, pero como está bioencapsulada no va a irritar los tejidos peribucales de mi paciente, ni tampoco la saliva y los cambios van a afectar el desempeño enzimático. Y empiecen a ver lo que sacamos. Ayer por la tarde le decíamos a los colegas que empiecen a hacer esta autopsia de estos materiales que salen de nuestras cavidades. Empiecen a ver qué estamos sacando en nuestras cavidades. Y miren el resultado final a trasluz, y el tamaño cavitario pre- y posoperatorios es casi idéntico. Imaginen el desarrollo y el desempeño de nuestras restauraciones con estas cavidades que son mínimamente invasivas y conservadoras. Además, los bordes de esmaltes me quedan súper nítidos, y esto es una especie de cueva para mi futuro material. El que elijan ustedes, el que estén acostumbrados con la técnica que hagan para obturar con cualquier material. Continuamos con otro slide. Portador de prótesis parcial. Se ha perdido la definición, pero ven la cavidad gigante. Y observen, como ven aquí en la imagen, limallas dentinarias de esta capa necrótica, con un resultado final de un afilado manual impecable, con una dentina residual sumamente óptima para una adhesión de un futuro material. Y este caso se los traje porque en la diapositiva del medio, como ven, estuvimos viendo y haciendo autopsias de lo que sacamos. Hicimos necropsias de nuestros tejidos. Pudimos ver cuerpos grandes, como el caso de la paciente embarazada. Pudimos ver hebras, como los casos anteriores. Y en este caso del medio vamos a ver un aspecto homogéneo de la mezcla entre Bridge 3000 y nuestro tejido necrótico. Hay tantas cavidades como pacientes. Entonces, por eso traje este caso. Casos que uno piensa en la endodoncia
Este caso también me lo derivaron para una endodoncia y miren la resolución. Este caso era una amalgama desobturada con altamente pigmentado, clase 2 que podemos trabajar solamente con un suctor y un rollo de algodón. Si dijimos que Brix 3000 trabaja solamente y digiere fibras colágenas, si una lesión no está cavitada, en el esmalte no tenemos fibras colágenas, entonces debemos acceder a nuestra dentina infectada mediante un instrumento manual, un scaler para un cavitador ultrasónico, para acceder, como vemos en la fotografía posterior, a nuestra dentina infectada y poder removerla. Eso pasa con nuestras lesiones no cavitadas. Lo bueno de esto es que las lesiones no cavitadas sabemos que no tienen conectividad física con los tejidos profundos. Mi consejo es, el scaler no hace una propulsión de aire, por eso van a poder trabajarlo sin anestesia al estar desconectado de los tejidos pulpares, por la pérdida necrótica y por la muerte de estos intermediarios, o con tejido manual, con instrumental manual. Si hablamos de adhesión, los tags en distintos métodos de remoción son similares y no desempeñan el valor de adhesión. Esto lo pueden también ampliar con estudios que dejamos en los enlaces, es gentileza del doctor Pesari, ¿sí? Casos muy jugados y para que vean la salud gingival después de un tratamiento, como ven en el cursor aquí, porque la enzima no va a proteolizar tejido vivo. Nuestra encía, nuestros tejidos peribucales, o si el paciente lo digiere, es tejido vivo. La dentina infectada es tejido necrótico y por ende va a ser proteolizado por Brix 3000 y su tecnología de emulsión buffer encapsulante. No solamente es para niños estas técnicas, porque pacientes ancianos pueden ser tratados sin ningún tipo de anestésicos, ¿bien? Esta caries está totalmente pigmentada y demás, y llegamos a estos tipos de resultados donde aquí puedo empaquetar de manera muy efectiva cualquier tipo de restauración sin llegar a la pulpa dental. Algunos colegas me planteaban hacer entonces Brix 3000 es como un removedor de caries. Y podría hacerlo, al ser selectivo sabe qué dejar y qué sacar. En cuanto a removedores de caries, como vemos en esta foto, en casos hace 4 o 5 años yo utilizaba removedores de caries, pero por gentileza de Andrea Kaplan sabemos que los detectores de caries tiñen más allá de lo que deberían teñir. Entonces, utilícenlo, es una herramienta buena, pero sabiendo esa limitación. Cuando ponemos un detector de caries, estaría tiñendo más allá según los estudios que estamos mostrando de lo que deberían teñir. Este es un estudio brasilero que habla del tiempo de trabajo, del dolor percibido por el paciente, perdón, volvemos a la diapositiva anterior, tiempo percibido por el paciente, tiempo de trabajo, dolor percibido por el paciente y el costo de tratamiento. En promedio la técnica enzimática tarda 15 minutos y medio contra 32 de la técnica tradicional. ¿Por qué? Porque si no utilizamos punciones anestésicas, el tiempo de espera y las reaplicaciones, y en un caso como un dentario inferior, los tiempos en el método tradicional se extienden muchísimo. Insisto que el operador debe estar entrenado. Siempre recomiendo los workshops y recomiendo diente en mano para trabajar con estos materiales. Restauraciones atraumáticas y técnicas de restauraciones atraumáticas tienen una supervivencia del 70% tras 6.3 años, comparados con las amalgamas dentales que hace como 100 años que están aquí en la odontología. Entonces tiene una sobrevida similar, son seguras para que ustedes se queden tranquilos. Y seguimos con casos extremos, sin anestesia, no porque Brix sea mágico, sino porque podemos lograr estas cavidades finales a través de remoción enzimática con tecnología de emulsión buffer encapsulante como es Brix de Dentsply Sirona, sin afectar la encía, sin producir ninguna irritación y ultra conservando los tejidos restantes biológicos. Por eso es economía de tejidos. Y cuando me preguntan del entrenamiento para remoción atraumática, necesitan 50 piezas aproximadamente, lo pueden hacer en su consultorio, solamente necesitan piezas o se unen a cualquier workshop de Brix a nivel mundial. Vemos otra vez casos extremadamente grandes con saliva, interfiriendo en la enzima y viceversa, y llegamos a estas restauraciones sumamente conservadoras
y retentivas. ¿Qué hubiese sido de esta pieza dental con un método tradicional? Imagínense, ¿qué hubiese sido de esta pieza con una turbina que oscila constantemente, que genera calor, que genera macro y microfracturas, en un caso como el que estamos viendo? Más casos para que puedan descargar al final. Vamos a poner la batería, por favor, que se está agotando. Este es un caso de un paciente extremo también con aislamiento de rollos de algodón. Miren la degradación que ya tiene de por sí esta pieza dentaria versus, y siempre les digo que imaginen el futuro de esta pieza en el uso de una técnica tradicional. Y aquí tenemos estas hebras, suponiendo y imaginando esta necropsia que hacemos de estos tejidos que sacamos. Este caso es fundamental porque este paciente son portadores de prótesis. Si nosotros tratamos esto con un perno, con una cosa y demás, vamos a cortar la sobrevida de este diente. Y la verdad que hacemos ultra economía de tejidos. Aquí hay una recidiva de una pérdida de una amalgama. Topicamos con Brix 3000, como ven en la diapositiva del medio, y llegamos a este resultado con bordes finos de esmaltes, ultra conservadora, la pulpa dental feliz, silencio clínico, el paciente feliz porque no tuvo ningún tipo de dolor y demás. Odontología basada en la evidencia nos habla que no hay diferencia sustancial entre remoción total versus remoción selectiva. Entonces, ¿qué nos habla este estudio? Que hay seguridad a la hora de aplicar estos tratamientos. Más si hay un intermediario que sea antimicrobiano, desinflamatorio y proteolítico como lo es Brix 3000. En este caso, vamos a pasar por este incompleto. El caso de esta paciente, 95 años, portadora de una prótesis parcial. Y lo traigo porque la técnica traumática y confortable no solamente es para niños, es tan versátil que puede ser utilizada con limallas dentinarias. Miren esto, miren lo que se ve aquí en esta radiografía, las escamas que la técnica de restauración traumática nos proponía. Podemos frenar nuestro tratamiento con seguridad aquí y la paciente conserva su diente. Esto lo hicimos en la Universidad Nacional de Córdoba, para pacientes muy movedizos, hacemos como una pseudoimpresión, lo colocamos sobre la pieza dentaria, el paciente cierra la boca, la enzima trabaja, una vez que terminamos nuestro tiempo de trabajo, entre 2, 3, 6 minutos según sea el caso, la retiramos y lo removemos una vez que el tejido está ablandado. Es una opción muy buena para que el paciente no esté con la boca abierta durante nuestro tratamiento. Entonces, llegamos a esta conclusión. Miren lo que es la odontología de mínima intervención versus los conceptos que proponían la remoción total de caries. Esto es de Fusayama, me lo facilitó el doctor Pesaresi, esta imagen que se la agradecemos y se la vamos a gratificar prontamente, con la comparación de una odontología altamente invasiva, que en un futuro esta pieza dentaria, con esta gran degradación y contra toda esta pérdida de tejido, vamos a tener un desempeño mucho peor. Uno de los casos también de grandes cavidades, que uno piensa en una endodoncia, pero miren con la técnica ultraconservadora cómo logramos este resultado final. Y en el medio siempre la necropsia de estos tejidos, el análisis de estos tejidos para ver si debemos seguir o frenar nuestro tratamiento. Estamos ya llegando al final de la conferencia, del webinar, y los invito a hacer las preguntas. Vamos a ir respondiendo una por una. Queremos agradecer su presencia. Agradecemos a la doctora Teresita Panacci de Barcelona, que estuvo también haciendo aportes aquí a nuestra conferencia, a las doctoras Ruth y Vivar de Ecuador, al doctor Galo y a Margarita Freire de Ecuador, que trabajan incesantemente en los estudios y colaboran, y es una manera de agradecer su trabajo, porque quienes hacemos investigación sabemos lo difícil y el tiempo que lleva hacer este tipo de trabajo. Entonces se agradece mucho y ven que aquí estamos todos colaborando para brindarles las mejores opciones de tratamiento.
Tienen la página y el Facebook del laboratorio. Cualquier contacto que necesiten, les dejo mi mail personal para cualquier duda y demás. Y creo que podemos pasar a las preguntas. Vamos a hacerlas unas por uno. Esta es la imagen del explorador reciclado que muchas veces preguntan para hacer las remociones equivalente a una cucharita. Bueno, vamos a las preguntas, si te parece. Claro que sí, doctor. Muchas gracias. El doctor Heraldo pregunta, Fernando, en el caso de Emiliano, ¿utilizaste algún material de RPI? ¿Qué material restaurador utilizaste? ¿Nos podrías comentar, por favor? Bueno, en el caso de Emiliano es el paciente que traje ese caso extremo y mi material de elección, y esto más allá de ser una opción personal, siempre opto por el ionómero vítreo. El ionómero vítreo tiene un montón de características y un montón de ventajas a la hora de trabajar estos casos grandes. Recomiendo que lo investiguen. Mismamente, Heraldo es un experto en ionómeros vítreos y justamente el ionómero vítreo es un material de elección para estos casos tan complicados. A mí la resina en estos casos grandes me da un poco de temor. Sí, lo que podemos hacer es un intermediario, la técnica sándwich entre nuestra cavidad profunda y posterior un composite en superficie. Muchas gracias, doctor. La doctora Ortega nos pregunta, buen día desde Colombia. Una pregunta, ¿cuánto tiempo se debe dejar actuar el producto antes de realizar la remoción de la dentina infectada? Bien, es buena la pregunta porque te vuelvo a responder que hay tantas cavidades como pacientes. El protocolo está estandarizado por una cuestión hasta comercial y de guía. Después ese protocolo lo podemos adaptar a nuestro caso. El protocolo dice que tenemos que hacer 3 aplicaciones de 2 minutos. Si la cavidad es altamente aguda, quizás que con 1 o 2 aplicaciones de 2 minutos de espera lo podemos trabajar. En cambio, si la caries tuvo una posibilidad de ir defendiéndose nuestra pieza dentaria y fue cronificando, podemos esperar más tiempo. Entonces, mi consejo es, nos atamos al protocolo y lo adaptamos a nuestra cavidad y a nuestro caso en particular. Durante esos 2 minutos, no es necesario quedarse esperando de brazos cruzados que el producto trabaje. Recomiendo, y van a ver que hay casos donde, mientras topicamos, vamos haciendo la remoción con movimientos pendulares para activar esa dentina y para que las grietas sigan trabajando. Gracias, doctor. El doctor Alberto le manda saludos desde Colombia y pregunta, ¿qué opina, doctor, de remover con brío y dejar con biodentín esperando la evolución? Con Brix y sí, biodentín es un material que también me gusta mucho, es una opinión personal, pero realmente creo que son unas combinaciones muy buenas en casos de cavidades muy profundas. Siempre enfatizo que la técnica de remoción es fundamental. Ninguna tecnología nos va a dar lo que la naturaleza necesita, que es la baja carga microbiana y la baja carga de agresión para reparar. No hay nunca mejor material restaurativo que la propia dentina del paciente, que la propia cicatriz dentinaria. Me gusta ese concepto. Gracias por la pregunta. El doctor Hernández dice, hola doctor, ¿qué hacer si después de colocar el Brix 3000 hay contacto pulpar? Mirá, y para estas preguntas que están buenas, siempre te digo que lo reproduzcas como si fuera una técnica convencional. ¿Qué harías en el caso de hacer una técnica rotatoria si tenés esa situación que estás planteando a través de la pregunta, que es muy interesante? En ese caso, procederíamos como con cualquier acto operatorio. Vemos si podemos revertir en el caso de ser una hiperemia, o si es una pulpitis irreversible, ya nos vamos a endodoncia. Gracias, doctor. Tenemos una pregunta de la doctora Rodarte, que es odontopediatra de Guadalajara. Sí. Dice, ¿alguna contraindicación o fallas adhesivas si se utiliza un liner pulpar de silicato de calcio, Teracal, como recubrimiento pulpar indirecto o un biodentín? No, contraindicaciones tanto en lo que plantea la doctora como los materiales posteriores de reparación no las hay. Inclusive hay casos en la página web con este tipo de materiales restaurativos, así que proceda tranquila porque no hay ese tipo de interacciones. Gracias. La doctora Rivera pregunta, ¿qué manejo le da el diente después de la remoción de caries cuando está muy próxima a la pulpa? Gracias.
Bueno, y la respuesta va a ser muy parecida a lo que nos planteaba el otro doctor. Los mismos pasos a seguir que utilizás para una técnica rotatoria donde una pulpa queda muy cercana al tratamiento posterior. Te voy a decir la forma de proceder y lo que personalmente me funciona muy bien con las bases científicas. Hay estudios que prueban los protectores pulpares y hay uno de ellos que es muy interesante que habla de que no hay mejor protector pulpar aún que la dentina infectada. Ese tejido natural con una baja carga microbiana también va a proteger. Yo procedo después con la restauración, pero mi consejo es que se enfoquen en la remoción y los pasos posteriores sean los mismos que ustedes utilizan para la remoción convencional. Gracias. El doctor Daniel Vázquez comenta excelente su disertación. Gracias. Y su pregunta, cuando queda pulpa casi expuesta, ¿qué le coloca antes de la restauración? Bueno, y seguimos sondando porque muchas veces las preguntas van dirigidas hacia la restauración posterior y no es que no quiera contestar, son preguntas muy interesantes y la respuesta es siempre la misma. Sigamos con los protocolos que tenemos desde hace años para cavidades profundas. Gracias, doctor. También nos preguntan, ¿por qué Biodentin en vez de ionómero? No, pero eso sería una pregunta para quien hace este tipo de restauraciones. Por eso la confusión se presta muchas veces y les pido a los colegas que nos enfoquemos en remoción de caries, porque si no terminamos hablando de operatoria y restauración posterior. Pero si les interesa, les voy a recomendar donde yo saco mucho material. En YouTube hay un curso de la doctora Karina Podestá Rodríguez, que es súper generosa con su material, es Karina Podestá Rodríguez de Lima, Perú, y ella hace un compilado de restauración, remoción y restauración de caries basada en evidencia científica. Es gratuito, dura 40 minutos y realmente lo recomiendo porque ahí van a tener un montón de respuestas para no confundir el tema. Gracias, doctor. La doctora Ambrosio pregunta, ¿al retirar el gel se procederá a lavar y grabar para colocar la obturación? Muy buena pregunta, porque esta ya se enfoca un poco más al paso previo a la restauración final. Recomiendo hacer las técnicas de grabados que ustedes estén utilizando. Para la limpieza, cuando las cavidades son muy profundas, no recomiendo el disparo de agua y aire, porque si estuvimos trabajando sin anestesia, con una dentina blanda, el paciente no va a sentir sensibilidad a nuestra remoción. Y no tenemos que arruinar el tratamiento disparando aire frío en proximidades a la pulpa. Entonces, prefiero hacer una limpieza con torunda de algodón. El doctor Pesaresi lo hace a bajas revoluciones con un cepillo de color blanco. Y no aplico ningún tipo de antiséptico, ni clorexina ni demás, porque la acción antiséptica ya la da Brick 3000. Gracias, doctor. Tiene saludos desde Villahermosa, Tabasco. Gracias. Michoacán, y comentan que excelente conferencia. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. La pregunta, teníamos una pregunta de la doctora Freire de Ecuador, que nos hacía del potencial alergénico. ¿Qué pasa con pacientes alérgicos? Para que ustedes se queden tranquilos y que este es un material sumamente seguro, tienen que saber que la papaína fue usada durante casi 90 años en la industria alimentaria. Es una enzima que está altamente probada para el consumo y el uso en humanos y no tiene prácticamente potencial alergénico. Ahora sí, si tienen un paciente que tiene alergias prácticamente a todo, recomiendo hacer una prueba dérmica de 5 minutos para tener esa certeza de que no es alergénico en ese paciente. Pero repito, que tiene un potencial alergénico nulo casi, pero para estar seguros es una prueba que pueden hacer. Nos preguntan si ya está aquí en México, se tiene el costo y también qué tiempo aproximado hay que dejarlo en el diente. Bueno, el costo tienen que consultarlo con la gente de Dentsply Sirona. La respuesta a que sí está en México, creo que sale 990, según acá me informa la gente de Comercial de México. La verdad que yo hago asesoría científica, pero sí estamos en México. Tenemos nuestro stand de Dentsply Sirona aquí o durante todo el día hoy en la feria de la UNAM, AMIC, y
Estamos haciendo demostraciones con dientes en manos, piezas biológicas, así que los mexicanos que estén por Ciudad de México están invitados a visitar el stand, allí estaremos. Gracias, doctor. Tenemos otra pregunta de la doctora Ortega. Sí. Comenta, según su experiencia, ¿qué índice de recidiva presentan los dientes a los cuales se les ha retirado la caries con esta técnica versus con la técnica de remoción de caries con turbina? Bueno, buenísima la pregunta. Si recuerdan las diapositivas anteriores, hay un estudio de la técnica de remoción manual versus la de turbina y la sobrevida es idéntica, no hay diferencia. Y la última diapositiva que vimos también nos habla que no hay diferencia entre remoción selectiva contra remoción total con turbina. Me encantó esa pregunta. Felicitaciones a la doctora. Gracias. Tenemos otra pregunta de la doctora Ramírez desde Veracruz. Veracruz. Y dice, doctor, cuando colocamos bricks en caries de fosetas y fisuras, entramos en la cavidad y continuamos hasta la remoción total. Me encanta esa pregunta. Porque ustedes estuvieron viendo casos extremos, pero ¿qué pasa en fosas y fisuras? Primero, un buen diagnóstico, a ver si es necesario abrir esa cavidad. Y partidario de la técnica de remoción atraumática, les recomiendo que no usen la turbina como un estetoscopio para ir rompiendo fosas y surcos que muchas veces no deberían ser tratadas. No sobretratemos piezas que no deben ser tratadas. Para este tipo de cavidades, justo ayer fue una pregunta idéntica, por eso me gustó el contenido de la pregunta. Es la siguiente respuesta. Nosotros hacemos un lavado con un cepillo a baja revolución de fosas y fisuras y con una lima 20 podemos ir sondeando, aplicando bricks y haciendo movimientos de barridos para ver si abajo hay contenido necrótico. Si sacas un gel turbio es porque había contenido necrótico, haces un posterior sellante y caso terminado. Gracias. La doctora Morales pregunta, ¿al quitar el material se limpia con torunda de algodón seca o húmeda y luego el cepillo blanco con agua? Prefiero personalmente hacerlo con torunda húmeda, sí, porque la torunda seca de algodón, al quedar un tejido óptimo para la adhesión, que es como medio irregular, a veces se engancha, pero yo te aconsejaría una torunda de algodón húmeda, sí. Gracias. El doctor Aguirre pregunta, ¿ya no es necesario el ácido grabador después de la aplicación de Brix 3000? No, está buena la pregunta. En cavidades muy profundas, la tendencia es ya no hacer grabado ácido en cavidades extremadamente profundas, así que nos acoplamos a lo que dice la ciencia. ¿Vamos en esa dirección? No. Gracias, doctor. Repiten mucho la pregunta sobre las diferencias entre Papa Cari y el producto. Bien. Bueno, recuerden el slide de la historia de remoción químico-mecánica. Empezamos en el año 1900 con el uso de la papaína del doctor Harlan. Luego aparece papacaries con una concentración de 600 unidades por miligramo. Y gracias a la tecnología, si bien el principio activo es el mismo, la tecnología de emulsión buffer encapsulante, que es única de Dentsply-Sirona Brix, hace que incremente 5 veces más su concentración. Eso se traduce como mayor reacción proteolítica, y aparte no tiene propilenglicol ni polietilengglicol, lo que lo hace menos irritante para los tejidos. En tejido blando siempre hacemos una aplicación en comisura de labio o en piel, y van a ver que Brix 3000 a los 2 minutos de estar aplicados no hace ninguna aureola inflamatoria. Ahí está la diferencia fundamental, si bien tanto como en papacaries como en las técnicas de Harlan del año 1900, el principio activo es la papaína. La gran diferencia es de qué modo se trata químicamente la papaína para obtener el resultado final que incremente la acción clínica para la remoción de caries. Tenemos otra pregunta de la doctora Arteaga. Nos pregunta a qué se refiere con evaluar o hacer la necropsia del tejido cariado. Es muy buena. Esta pregunta, este concepto lo logramos hacer con los doctores. Me refiero a esto, doctora. Cuando tú estás removiendo la cavidad, en algún costado tienes que dejar los restos de tejido necrótico en forma escalonada para ir viendo cuando tu gel sale de un aspecto similar al del original, mezclado junto con el tejido cariado. Entonces, tienes que hacer una especie de escalera,
desde los primeros pasos de remoción vas dejando tu tejido necrótico y vas evaluando con un tejido muy duro, muy sucio, hasta llegar a un tejido cristalino. Ese es el concepto de necropsia que hablamos, es analizar lo que sacamos de la cavidad más allá de lo que ponemos del material, porque estamos muy enfocados y todos los odontólogos estamos muy enfocados en qué material ponemos en vez de qué tenemos que evitar realmente. Ahí está el paradigma de la odontología. Muchas gracias, doctor. La doctora Márquez nos pregunta si puede repetir con qué se hace la cavidad en caso de no estar cavitada la pieza dental y si hay una restauración previa. Y si hay una recidiva, bien. Bien, es buena la pregunta. Si es superficial, con un instrumental de mano, fácilmente la rompemos. Ahora, si tenemos caries proximales, a ver, les voy a mostrar a la doctora con una... ¿Están todavía las diapositivas transmitiéndose? Ahí está. Muchas gracias. Bueno, vamos a mostrar la pantalla para responder esta pregunta que es sumamente interesante. Si ven mi cursor, si tenemos una caries aquí, bien superficial, el esmalte ya está roto y podemos avanzar. Fácilmente se rompe como una cáscara de huevo. En cambio, si estamos más profundos y el esmalte es mucho más grueso, preferentemente les recomiendo utilizar el cavitador, ya sea ultrasónico o neumático, que utilizamos para sacar el tártaro dental. Eso va a ir rompiendo esa capa más gruesa de esmalte sin dolor, porque no va a haber conectividad dentinaria. Ahora bien, si tenemos donde está el cursor y acá tenemos otra pieza y tenemos una capa altísima de esmalte, no nos va a quedar remedio, y por eso digo que en el 85% de los casos decido no utilizar turbina. En este caso es inevitable, pero sin anestesia, si vamos a trabajar a tunelizar este esmalte, no va a doler. Lo único es que seamos precavidos en bajar la cantidad de aire y agua que expulsamos sobre esa pieza dentaria, y ahí accedemos y hacemos una remoción convencional. Y si hay una cavidad, una restauración, perdón, suponiendo que esta es una restauración, les mostré un caso de una restauración que había salido, pero si todavía la restauración está presente en boca, lo más probable es que haya un infiltrado alrededor y la base de esa restauración esté con una base no muy sólida. Empiezan a trabajar con las cucharitas por acá, o con cucharas muy finitas, o un instrumental, un explorador reciclado, como les mostré, y lo más probable es que esa amalgama o ese composite se termine de dislocar. Muchísimas gracias, doctor. Tenemos todavía un gran número de preguntas. Con gusto, con gusto. Queríamos sí. dar respuesta. Tenemos una pregunta del doctor Sanabria, que nos dice, bueno, saludos desde Hermosillo, Sonora. ¿Sacamos una gota en un godete y de ahí llevarlo a la cavidad o llevarlo directo del frasco? Y si se puede refrigerar. Genial pregunta también. Están muy buenas las preguntas. El modo de uso, y lo van a ver en los tutoriales de YouTube, es en el guante, no directo, no recomiendo poner directamente el envase sobre la pieza dentaria por un tema de contaminación. Entonces, sacamos, ponemos en el guante, se ve ahí mi mano, aplicamos en el guante el equivalente a medio grano de arroz por cavidad y lo levantamos con la misma cuchara que vamos a remover y lo llevamos hacia la cavidad. Y es buena la pregunta porque muchos colegas en los entrenamientos llevan el pico del producto hacia la cavidad para no hacer una contaminación cruzada. ¿Y había alguna otra pregunta más sobre eso? Sí, ¿sí se puede refrigerar? Sí, se puede refrigerar, no es necesario porque la tecnología enzimática protege de los cambios externos. Se puede refrigerar, sí, no frizar, sí refrigerar. Pues prácticamente ya bien. Otra pregunta que por ahí puede surgir es muchas veces si el producto se reseca. Recuerden que el polvo, el principio activo, es un polvo, así que rehidratando con agua destilada puede seguir usándose. Esa es otra pregunta que me hacen mucho en los workshops. Y bueno, los invito a seguir uniéndose a la página para descargar los estudios. Recomiendo el curso de la doctora Karina Podestá,
los casos del doctor Heraldo Pesaresi, y bueno, gracias por haberse unido y las preguntas fueron muy interesantes. Les dejo mi página de contacto personal y la del laboratorio para poder comunicarse y sacarse más dudas. Quienes estén en México, en el stand de Nespla y Sirona, estamos haciendo dientes en mano y los esperamos para que trabajen ustedes. Muchísimas gracias, doctor Fernando Barea, por esta interesante información que nos compartió el día de hoy. Agradecemos a nuestros queridos amigos de Dentsply Sirona, quienes patrocinaron esta interesante conferencia. Les recordamos, queridos odontonautas, que con su conexión en la plataforma se acredita directamente su CADI y lo verán reflejado en máximo 48 horas. A quienes nos hacen favor de acompañarnos vía Facebook o YouTube, les pedimos ingresar a www.inteligenciadental.com/CADI. Su constancia de asistencia digital del día de hoy podrán acreditarla con el número 802. Muchísimas gracias, queridos odontonautas que se conectan de todo nuestro país y de países hermanos latinoamericanos. Fue un verdadero placer recibirles el día de hoy en el ciberespacio. Les agradecemos mucho su tiempo, confianza y preferencia. Nos encantará encontrarles próximamente en esta su aula virtual para que disfruten de las interesantes conferencias que tendremos en vivo para ustedes. Se despide su amiga Diana Montoya. Que tengan una excelente tarde. Hasta pronto.